y nosotros estamos ahora comenzando una nueva serie. Acabamos de cerrar la serie de Cegado y hoy estamos entrando a la serie que le hemos titulado No tengas miedo. Mire que está a tu lado y dile, no tengas miedo. Esto será una serie de 4 mensajes y está basada en el capítulo 14 de Juan. Y para darte un contexto de lo que es el capítulo 14 de Juan, el capítulo 14 Jesús se está preparando para empezar su jornada al Calvario. Jesús está saliendo de la última cena con sus discípulos. Judas había acabado de abandonar la mesa para ir a entregar a Jesús y traicionarlo. Y en ese momento Jesús comienza a tener una conversación con sus discípulos. Y esta serie está enfocada en esa conversación, de ese momento de incertidumbre, de ese momento que los discípulos había tantas preguntas y no sabía qué iba a pasar. Y yo sé que esta serie va a bendecir tu vida. Hoy vamos a hablar bajo el tema, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación? Que no sabes qué hacer. En la situación donde estamos, que no sabemos si decir que sí o no, si ir a la derecha, ir a la izquierda. Y hoy precisamente queremos hablar de un tema que de alguna manera u otra todos hemos experimentado y se llama el miedo. ¿Alguna vez has tenido miedo? ¿Alguien le tiene miedo a las cucarachas? Todos le tenemos miedo a algo. El miedo es algo que está en nosotros, es parte de nuestra naturaleza. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que saber identificar qué es el miedo en nuestra vida. Porque la verdad es que en cada uno de nosotros el miedo va a llegar. El miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción natural, es parte de nuestro ser, es una emoción humana que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. En diferentes momentos de nuestra vida te vas a encontrar con una situación que tú no sabes qué hacer, que te va a asustar, que te va a dar miedo. Y la verdad es que el problema no es el miedo. El problema es que el miedo domine tu vida. El problema es que el miedo tome control de tus decisiones. El problema mayor del miedo es que puede llevarte a dudar de ti mismo, a dudar de tus destrezas, a dudar de tu potencial. ¿Alguna vez has conocido a alguien que tú sabes que tiene potencial? Que tú sabes que puede hacer más, que puede dar más. Y las personas como que se obvian, dicen, no, yo no puedo. Pero tú los ves y tú dices, wow, pero hay tanto potencial. ¿Alguien ha conocido a una persona así? No mires a tu lado, mírame a mí. Solamente dir que sí. Hay gente que su vida, sus decisiones, todo lo que hacen es controlado por el miedo. Y hoy el Espíritu Santo de Dios te trajo aquí para decirte que tú no tienes que vivir controlado por el miedo. ¿Cuántos dicen amén? Tú no tienes que vivir controlado por tus emociones. Cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios claramente nos enseña cómo nosotros como creyentes podemos vencer el miedo. ¿Cuántos quieren vencer el miedo? Vencer, cómo nosotros enfrentamos esta emoción que es tan real en nosotros. Y yo quiero leer un versículo en la Biblia. Ahí sentado quiero que abras tu Biblia. En Juan capítulo 14, versículo 1. Solamente voy a leer un versículo y comenzamos esta serie con este versículo. Juan capítulo 14, versículo 1. Y estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Y la Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice fuerte. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción que tiende o trata de controlar nuestras emociones. La verdad es que no es malo tener miedo. Yo no vine a señalarte en este día porque tú tengas miedo de algo. No es malo tener miedo. El miedo es una reacción natural. El miedo es una reacción que es parte de nosotros. Si tú estás orándole a Dios que te quite el miedo, es como tú orarle a Dios que te quite el oxígeno.
porque es parte de nosotros, es parte de nuestra naturaleza. El miedo es una reacción natural a lo que es desconocido, a lo que no es familiar, a algo que tú nunca has tenido que lidiar con eso. La verdad es que siempre que tú enfrentes una situación, un problema que tú no estás acostumbrado, es normal que te dé miedo. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Es normal sentir miedo. Yo necesito que tú entiendas que no es malo tener miedo. Tú no te vas a ir al infierno porque tienes miedo. Tú no te vas a ir al infierno porque estás intimidado por tu situación. No es malo tener miedo. Malo es que el miedo te controle. Que el miedo controle tu vida. Que el miedo controle tu manera de pensar y tu manera de ser. Entonces quizás tú dices, pastor, pero ¿cómo yo puedo vencer ese miedo? La verdad es que el miedo no lo podemos vencer. El miedo tenemos que aprender a controlarlo y cómo manejar el miedo. ¿Cómo nosotros hacemos cuando no sabemos qué hacer? Después que tú has definido y entiendes que el miedo es algo normal, que el miedo es algo de tu humanidad, es en parte de tus emociones, entonces, ¿qué hago con ese miedo? ¿Qué hago con ese miedo que no puedo arrancar de mí? ¿Qué hago con ese miedo que no puedo derrotarlo? Lo que tienes que hacer es coger ese miedo y dominarlo con las promesas que Dios ha puesto en tu vida a través de este libro. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas y hay decisiones de la vida que te van a dar miedo. Hay cosas y hay decisiones que te van a asustar y te van a intimidar. Y yo creo que a cada uno de los que estamos aquí, todos hemos estado en algún momento u otro, hemos estado en esa situación que no sabemos, que no nos atrevemos ni dar un paso más. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? A eso Jesús dice a sus discípulos, a sus seguidores, a esos que Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe en ese momento que tú no te atreves a dar un paso más. En ese momento que tú no sabes qué hacer, Jesús te dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesús sabe. Jesús sabe que nosotros vamos a enfrentar problemas. Jesús sabe que nos vamos a enfrentar a noches oscuras. Jesús sabe que vamos a enfrentar situaciones en nuestra vida que van a querer turbarte. ¿Cuántos saben que Jesús lo sabe todo? Por eso es que Él tomó este tiempo antes de entrar a ese proceso del Calvario, antes de entrar a ese proceso que iban a haber tantas preguntas y tantas dudas y tanto miedo. Por eso es que Jesús se asegura de que cuando lleguen esos momentos a sus discípulos y a sus seguidores, Él se asegura de acordarle que hay unas promesas que Él dijo sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Hay unas promesas que Él dio sobre sus hijos. Hay una promesa que Dios dejó sobre su iglesia. Cuando no sabes qué hacer, puedes acudir a Dios. Cuando tú no sabes qué, no te atreves a dar un paso más, hay un Dios que tú tienes acceso a Él. Hay un Dios que tú puedes presentarte. Hay unas promesas que tú puedes aferrarte a ellas. ¿Y cuántos saben que cuando Dios promete, Dios cumple? Dios cumple sus promesas. Dios no falla, jamás Dios falla. Por eso Él nos asegura y nos dice, no te dejaré, ni te desampararé. Y cuando Dios dice que no te dejaré, es porque Dios no te va a dejar. Cuando Dios dice que no te va a fallar, es porque Dios no te va a fallar. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso debe traer para ti, debe traer paz. Eso debe traer a ti tranquilidad. Por más difícil que sea tu situación. Por eso es importante creer en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Creer en Jesús es importante, porque parte de lo que nosotros, en esa pregunta de qué hacemos cuando no sabemos qué hacer, es muy importante, escucha bien, creer en Jesús. Jesús cuando está hablando con sus discípulos, Jesús le dice le hace un comentario muy peculiar, porque le dice, ¿ustedes creen en Dios? ¿Y cuántos saben que siempre que preguntamos a alguien, ¿tú crees en Dios? Todo el mundo, sí, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pues Jesús le dice, si creen en Dios, le dice, cree también en mí. Jesús está diciendo, yo sé que tú crees en Dios. Yo sé que tú sabes que hay un Dios altísimo, que hay un Dios que te creó. La gente no tiene problema con creer en Dios, ¿sabía eso?
La gente no tiene problema con decirte, yo creo en Dios. Oh, tú vas a la iglesia, yo también creo. Alguien en el trabajo, todo el mundo te dice, yo creo en Dios. Pero el problema no es que creer en Dios. Jesús dijo, si crees en Dios, creed también en mí. ¿Y por qué Jesús? ¿Cuál es el enfoque? Porque Jesús enseñó que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y enseñó que nadie viene al Padre sino a través de Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Dale un aplauso a Jesús en esta hermosa tarde. Es posible creer en Dios y no creer en Jesús. Los fariseos creían en Dios. Los fariseos amaban a Dios. Los fariseos eran demasiado de fiel a Dios, pero no eran fiel a Jesús, pero no creían en Jesús. Los fariseos eran tan enfocados en Dios, estaban tan enfocados en Dios que no pudieron ver al Hijo de Dios. Estaban tan enfocados en Dios que terminaron matando al Hijo de Dios. Por eso Jesús enfatiza la importancia de nosotros creer en Jesús. De nosotros creer en su sacrificio. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el fundamento de nuestro mensaje. Ese es el fundamento de lo que nosotros creemos. El único lugar donde nosotros podemos pararnos firmes en nuestra fe. El único lugar donde podemos pararnos firmes en los momentos de incertidumbre. El único lugar que nos podemos parar firme cuando tenemos alguna situación que no sabemos qué hacer es en Jesús. Ese es el fundamento firme. En esos momentos donde tú no te atreves a dar un paso más. Alguien ha estado en esa posición que tú no te atreves ni moverte porque algo te puede salir mal. Porque tú no te atreves ni moverte porque una mala decisión puede cambiar toda tu vida. Y vivimos en ese temor. Y vivimos con ese miedo que nos convertimos presos de nuestros miedos. Porque eso es lo que hace el miedo. ¿Sabes lo que hace el miedo? El miedo lo que hace es que te paraliza. En el lugar donde tú estás te paraliza. Y ¿sabes qué? No hay un lugar más peligroso para ti que el lugar donde tú estás parado hoy. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y el miedo a tomar malas decisiones. El miedo a cometer un error, el miedo a que algo te salga mal, te paraliza y no te permite tomar un paso de fe. Pero si tu fe está parada firme, si tu fe está parada firme en el fundamento que es Jesús, y si tu fe está parada, está en el lugar donde la fortaleza de Jesús tú puedes afirmarte. Créeme que el Espíritu de Dios te va a empujar a dar ese paso de fe y a alcanzar las promesas que Él dijo que jamás te fallará. ¿Cuántos dicen amén? He escuchado a tanta gente decir yo creo en Dios. ¿Verdad? Hemos escuchado a todos diciendo todo el mundo cree en Dios. Yo creo en Dios. Y mucha gente cree en Dios pero le tienen miedo al eclipse. Y todo el mundo cree en Dios. Pero no viven con esa inseguridad. ¿Sabes por qué le tienen miedo al eclipse? Porque no están bien con Jesús. Creen en Dios, pero no están bien con Jesús. ¿Por qué es tan importante creer en Jesús? Porque nuestra creencia en Jesús es lo que nos da la fuerza. Escucha bien, tu creencia en Jesús es lo que te da la fuerza y es lo que te da la valentía para tú enfrentar cualquier temor en tu vida. Para tú enfrentar cualquier inseguridad en tu vida. Pastor, perdí el trabajo. Dios está en control. Pastor, me diagnosticaron una enfermedad. Dios está en control. Cuando tu fundamento es Cristo, tu fe está parada en un lugar firme y no hay temor. No hay temor a las finanzas, no hay temor a la estabilidad, no hay temor a la enfermedad, no hay temor a nada porque tu fundamento y tu fe está parada en Cristo Jesús. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Pastor, no sé qué hacer.
Pastor, ya yo no me atrevo a tomar una decisión más. Aprende a buscar la dirección de Dios. Escucha bien. Aprende a buscar la dirección de Dios a través de la oración. ¿Alguna vez te han preguntado? Yo he escuchado a gente que han dicho, yo tengo mi alma secreta. Todo el mundo ha escuchado esa expresión de que tienen un alma secreta. ¿Sabes cuál es el alma secreta del creyente? La oración. La oración debe ser tu alma secreta. Por eso es que el infierno y el diablo te incomoda tanto con la oración. Porque es cuando tú oras, tú tienes un acceso directamente a Dios. La oración es nuestro beneficio. Alguien diga beneficio. Porque como seguidores de Jesucristo tenemos beneficios. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, Cristo llega con un paquete de beneficios para ti. ¿Sabías eso? Claro que hay beneficios. Servirle a Jesús, tú recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú recibes la salvación, tú recibes la redención, tú recibes la abundancia que habla en 2 de Corintios 9:8, que dice que recibirás abundante sobre todas cosas y podrás compartir con otros. ¿Cuántos saben que en Cristo hay beneficios? De eso es que hablaba el salmista cuando el salmista dijo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando no te atrevas a dar un paso, cuando no te atrevas a tomar una decisión porque tienes miedo de que algo te salga mal. Y se nos sale el famoso, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no sé hacer eso, es que yo no me atrevo. Yo vine en este día a cancelar todo miedo que te tiene atado. Yo vine en el día de hoy en el nombre de Jesús a cancelar todo el miedo que te tiene paralizado para que tú alcances el potencial que Dios ha puesto en ti. Que en vez de tú esconderte porque tienes miedo, que tú te arrodilles y tú puedas orar y tú puedas hablar con Jesús y meterte en oración y usar tu alma secreta para tú alcanzar tu máximo potencial en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando tú oras, podemos clamar a Dios. Y yo sé que nosotros luchamos tanto con tomar decisiones. Una de las preguntas que de los miedos que más la gente tiene que llegan a mi oficina es miedo a tomar decisiones. Pastor, pero ¿cómo yo sé si es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé si estoy haciendo lo correcto? Y mi única respuesta a eso es, órale a Dios y pídele sabiduría. Eso es parte de nuestros beneficios. Yo escuchaba la historia de un hombre que siempre quiso estar en un crucero y siempre quiso viajar en ese crucero, y cuando por fin logra economizar su dinerito para tomar su primer crucero de 3 días y 4 días y 3 noches, algo así, un fin de semana. Y cuando este hombre entra al crucero, él lo disfrutó tanto y él entró y miraba el barco y miraba las cosas, y cuando entró se quedó dentro de su cabina porque apenas el dinero solamente le daba para el crucero, pero no le daba para la comida. Y pasó todo su crucero comiéndose su sándwich sin disfrutar de los beneficios. ¿Sabes qué? Hay muchos creyentes que viven el cristianismo, lo viven así. Hay muchos creyentes que disfrutan de la salvación dentro de una cabina metida. Que no disfrutan de los beneficios, que no disfrutan del alcance, que no disfrutan del propósito que Dios ha puesto en su vida porque están encerrados en una cabina de miedo. Y si tú eres de esas personas que te sientes que estás paralizado, que tú dices, pastor, yo de aquí no me muevo, yo no tomo una decisión, aquí yo estoy bien, y tienes miedo a tomar decisiones porque tienes miedo al fracaso, yo vengo a declarar libertad de tu vida en el día de hoy. Porque ¿sabes qué? Porque Dios te hizo con un propósito de grandeza, Dios te hizo con un propósito de expansión. Y a veces el miedo nos ata y nos tiene metido dentro de una cabina. Y si tú estás en esa situación, yo vengo hoy a entregarte un alma secreta que se llama la oración. Porque la oración es esa línea directa con Dios, esa línea directa de comunicación que dice que si tú le pides a Dios sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría para tomar decisiones? Eso es parte de tus beneficios. La palabra dice, Santiago lo dijo claramente en Santiago 1:5, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios.
Pídale a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Cuántos quieren sabiduría? Levanta tus manos al cielo ahí donde está y dile: Señor, dame sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque ese es tu beneficio. Tú no tienes que vivir controlado por el miedo. Tú no tienes que vivir controlado por las inseguridades, controlado por el temor. Esta Biblia que está aquí, esta Biblia está llena de tantas historias de gente que enfrentaron miedo. Gente que enfrentaron miedo, pero su fe fue más grande que su miedo. ¿O acaso piensas tú que David no tenía miedo cuando se enfrentó a Goliat? Claro que David tenía miedo. La diferencia de David no es que era valiente ni que no tenía miedo. La diferencia de David era que su fe era más grande que su temor. Y es ahí donde Dios quiere llevarnos a nosotros. Si estás orando para que Dios te quite el miedo y que Dios te quite esas dudas, dile a Dios: Señor, cambia tu oración y del Señor, yo necesito que tú aumentes mi fe para que mi fe pueda vencer el miedo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy diciendo que el miedo se va a ir. El miedo va a estar ahí. Procura, iglesia, procura que tu fe sea más grande que el miedo. ¿Podemos hacer eso? Procurar que nuestra fe, que nuestra confianza en Jesús sea más grande que nuestros temores. Procurar que nuestra fe sea más grande que nuestras inseguridades. Tiene que llegar un momento en nuestra vida que nosotros decidimos eso. Eso es una decisión que tú y yo tomamos como creyentes. Pero mientras tú decidas vivir en temor y tú decidas seguir sirviéndole a Dios dentro de una cabina, dentro del crucero, créeme que no vas a poder disfrutar de los beneficios, las grandezas que Dios tiene para ti. ¿Cuántos quieren disfrutar de lo que Dios ha dicho en tu vida? Dios ha dicho cosas grandes de ti. Dios vio algo en ti que tú no lo has identificado. Procura, iglesia, que tu fe sea más grande que tus temores. Yo sé que luchamos con miedo. Mire, ¿podemos ser sinceros hoy? ¿Puedo ser sincero? No me van a criticar. Y yo puedo decir esto con libertad porque ya el show de la Comay está cancelado. Yo puedo decir esto. Para los que me conocen a mí de tiempo, si hay algo que yo le tenía miedo, es a esto. Y usted me ve a mí y me dice: pastor, qué exagerado eres. Los que me conocen de tiempo a mí saben que el micrófono era mi mayor fobia. Y todavía lo es. Mi miedo por muchos años, se manifestó en timidez. Por muchos años el miedo me tenía preso, me tenía cautivado. Y el miedo a mí me impidió tantas cosas. Porque no hay nada peor que tú vivir atrapado en una jaula de miedo. No hay nada peor que tú vivir limitado por tus complejos, por tus temores. Y cuando yo miro mi vida, los temores y cómo el miedo ató mi vida y cómo el miedo se manifestó de una manera de timidez, la verdad es que yo me miro y digo: wow, yo no tengo negocios por miedo. Yo no soy rico por miedo. Yo no soy un mejor músico por miedo. Yo no he viajado al mundo por miedo. Y es posible que aquí haya tanto potencial en esta casa que no se ha cumplido en tu vida porque estás atrapado con el miedo y con las dudas y los temores. Por eso cuando Dios me llama a mí al pastorado, el miedo me dijo: tú no puedes. Porque el miedo habla. ¿Cuántos saben que el miedo habla? Cuando Dios me llama al pastorado a mí, el miedo comenzó a tener conversaciones conmigo. Y el miedo comenzó a decirme: tú no sabes hablar. El miedo comenzó a decirme: nadie te va a escuchar predicar.
El miedo comenzó a hablarme, a decirme, nadie te va a seguir, la iglesia se va a vaciar, vas a fracasar. Pero llegó un momento que yo me acordé que hay un Jesús que yo tengo acceso a Él, que hay un Jesús que yo puedo orar a Él, que hay un Jesús que yo me puedo conectar a Él. Y llegó el momento que yo dije, Jesús, ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento que no me atrevo a dar un paso? ¿Qué hago en este momento que no me atrevo a entrar por una puerta de oportunidad que Dios abre? ¿Qué hago en este momento donde no me atrevo a entrar por una puerta de llamado que Dios hace? Y es ahí donde estamos muchos, donde Dios abre puertas de oportunidades y no nos atrevemos a dar ese paso. Pero cuando yo clamé a Jesús, con mis temores, con mis inseguridades, con mi timidez, y yo le dije, Jesús, ¿qué hago? Yo no puedo seguir viviendo preso de este temor. ¿Y cuántos saben que la oración es poderosa? Porque cuando yo comienzo a hablar con Jesús, Jesús comienza a mirarme y me dice, si crees en Dios, también creer en mí. Y comienzo yo a hablar con Jesús y yo comienzo a escuchar ahora la voz de Jesús. Y comienza Jesús a hablarme y estoy escuchando la voz del miedo que me está diciendo, tú no puedes. Pero de lo lejos escucho una voz que me dice, no te dejaré ni te desampararé. Tú no vas a poder, tú vas a ser un fracaso. Y otra voz que me dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y las promesas comienzan a ser más fuertes en mi vida. Hasta que la voz de mi fe se hizo más fuerte que la voz de mi miedo. Y es ahí donde muchos de nosotros nos encontramos. Y no fue hasta que la voz de mi fe se hizo más fuerte que la voz de mis temores que yo comencé a tomar decisiones y comencé a tomar pasos de fe. Y la vida del cristiano consiste de muchos pasos de fe. Muchos pasos de fe. Y el paso de fe más difícil es el primero. Porque ese primer paso de fe, cuando tú lo das, tú dices, ¿será en verdad la promesa de Dios? Pero iglesia, ¿sabe lo que pasó cuando yo di ese primer paso de fe? Que yo dije, ¿será verdad la promesa que Dios dijo? Y Dios cumplió su promesa. Y cuando llegó otro momento dije, ¿será casualidad que cumplió la primera? Y cuando di el segundo paso, Dios prometió y Dios cumplió nuevamente su promesa. Y ya el tercer paso, Dios vuelve y cumple sus promesas. Y cuando tú aprendes a depender de las promesas de Dios, escúchame, eso no significa que siempre vas a saber lo que tienes que hacer. Eso no significa que el miedo se va a desaparecer. Porque ¿sabes qué? Todavía el miedo me habla. Todos los días el miedo me dice lo mismo. Pero la voz de la fe es más fuerte que la voz de mi miedo. Y muchos de nosotros necesitamos subirle el volumen a la voz de nuestra fe. No quiere decir que el miedo se va a ir de ti. Eso no significa que el miedo se va a desaparecer. Significa que vas a atreverte a dar un paso de fe. El miedo está ahí, pero vas a atreverte a dar un paso de fe. El miedo está ahí, pero vas a atreverte porque tú sabes que Dios está contigo. El miedo está ahí, pero vas a atreverte porque tú sabes que Dios está ahí como poderoso gigante. El miedo está ahí, pero vas a atreverte a dar ese paso porque tú sabes que Dios no falla a sus promesas. Y cada paso que tú das en tu vida, tú sabes que la presencia de Dios está ahí presente con sus promesas. Todavía el miedo me habla. Ahora mismo el miedo me está hablando. Tú me ves aquí y constantemente estamos luchando. Yo sé que tú estás ahí sentado y es posible que el miedo te está hablando 24 horas al día, diciéndote lo que tú no puedes hacer, diciéndote que no te cojas riesgos, diciéndote que no confíes, diciéndote que esas promesas son para otro, que no es para ti, diciéndole que esto funciona para el pastor, pero para mí no. Y el miedo te sigue hablando. Pero ya el miedo no me controla. El miedo me puede hablar todo lo que quiera, pero ya el miedo no me controla.
¿Por qué? Porque lo he vivido. Lo he experimentado una y otra vez. Y siempre que doy un paso de fe, Dios no me falla. Y cada día el paso lo doy con más confianza. Y quizás tú me miras a mí y dices, pero pastor, ¿cómo tú puedes moverte de esa manera? ¿Cómo tú te atreves a dejar tu trabajo y tu profesión con una familia? ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que Dios no me falla mis promesas. Yo lo he vivido, he visto las promesas de Dios. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti que estás ahí sentado, a ti que nos estás viendo a través de las redes. Te toca dar ese paso de fe que quizás llevas años paralizado con un potencial demasiado de grande, con un potencial que todo el mundo ve menos tú, con un potencial que Dios lo ha identificado y tú todavía no lo has identificado y prefieres quedarte paralizado porque se ha convertido en tu lugar de seguridad y no te das cuenta que no es tu lugar de seguridad, es tu lugar de esclavitud. Y yo voy a orar hoy para que, si tú no te atreves a dar ese paso de fe, yo voy a orar para que el Espíritu Santo te empuje a ese paso de fe. A veces necesitamos ser empujados, ¿verdad? Y hoy Dios va a empujar a gente aquí a dar un paso de fe. ¿Qué tal si estamos de pies?